Hola amigos, en este problema usaremos la primera ley de Newton para encontrar información cuando un cuerpo, que además de estar sumergido en un líquido, está sometido a más fuerzas. Las herramientas que usaremos en esta ocasión son la primera ley de Newton y los diagramas de cuerpo libre, la forma de la fuerza de empuje y la definición de densidad para un cuerpo. Y el problema nos dice, la figura muestra una esfera de vidrio de masa 7 kilogramos que está sostenida de un cable y tiene un 60% de su volumen sumergido en un aceite de densidad 900 kilogramos por metro cúbico. Si consideramos que el vidrio tiene una densidad de 3500 kilogramos por metro cúbico, encontrar el empuje ejercido por el aceite y la tensión del cable. En primer lugar, vamos a escribir los datos que nos entrega el problema. Sabemos que esta es una esfera de vidrio cuya masa es de 7 kilogramos y también nos dan su densidad, que vamos a poner densidad por ρ, la densidad del vidrio, que es de 3500 kilogramos por metro cúbico. También nos dice el fluido que está inmerso, que es un aceite, cuya densidad, vamos a poner ρ sub A, es de 900 kilogramos por metro cúbico. Y hay un dato importante, que nos dice que hay un 60% que está sumergido. O sea, el volumen desplazado del fluido es un 60% o 0,6 veces el volumen de la esfera de vidrio. Esto va a ser la primera parte importante para entender este problema. Entonces describamos esta situación. Lo que tenemos es una esfera de vidrio cuya densidad es de 3500 kilogramos por metro cúbico que se inmersa en un aceite de 900 kilogramos por metro cúbico. Nosotros sabemos que como este vidrio es mucho más denso que el aceite, este cuerpo va a tratar de hundirse. Sin embargo, está unido un cable en la parte superior, de modo que cuando esto está adentrándose en el fluido, en algún momento se detiene debido a que el cable se va a tensar, Y entonces esto va a lograr un equilibrio de fuerzas cuando esto quede quieto. Y entonces, si este sistema está quieto, acabamos de decir que va a estar en equilibrio de fuerzas, de modo que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo va a ser 0. Hagamos el diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son estas fuerzas y ver cómo aparece la ecuación de movimiento para esta situación. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para nuestra esfera de vidrio, vamos a tener, por un lado, tenemos la fuerza peso. Nosotros sabemos cuál es la masa, que es de 7 kilogramos. Va a sentir una fuerza de empuje debido al aceite, pero también va a sentir una tensión que va a impedir que este cuerpo siga descendiendo. Y ahora con esto podemos escribir la ecuación de movimiento, porque como sabemos que la suma de fuerzas debe ser 0, vamos a tener acá que la sumatoria de fuerzas es 0 y las fuerzas que están incluidas acá son la tensión, el empuje y la fuerza peso. Todas estas deben sumar 0. Ahora, la tensión nosotros sabemos que va a apuntar hacia arriba, debido a que impide que el cuerpo siga bajando. El empuje también va hacia arriba, que sería con el vector más j. Y el peso nosotros sabemos que es hacia abajo, que tendría una dirección de menos j. Y la ecuación de movimiento que nos aparece acá, entonces va a ser tensión más empuje menos peso igual a 0. De los datos que nosotros conocemos, tenemos acá el peso, podemos calcular el empuje, vamos a ver cómo, y de ahí vamos a encontrar la tensión. Vamos a ver cómo calcular toda esta información. En primer lugar, nosotros sabemos que el peso tiene una magnitud de m por g. Si nosotros consideramos g igual a 10 metros por segundo cuadrado, entonces esto sería una masa de 7 kilogramos por enunciado por la aceleración de gravedad, que es de 10 metros por segundo cuadrado, y entonces esto sería 70 newton. Esa va a ser la masa de nuestra esfera de vidrio, el peso de esta esfera de vidrio. Veamos lo que pasa con el empuje. Nosotros sabemos que el empuje depende de la densidad del fluido en el que está inmerso, la aceleración de gravedad y el volumen desplazado. Y nosotros sabemos acá por enunciado que hay un 60% del volumen que está sumergido. O sea, esto aproximadamente es el 60% del volumen total de la esfera.
¿Y cómo podemos calcular eso? Bueno, nosotros tenemos esta información de que el vidrio tiene una densidad de 3500 kilogramos por metro cúbico. Tenemos esto que está acá. Y también sabemos la definición de la densidad, que es de masa por sobre el volumen que ocupa. En este caso nosotros sabemos que la masa es de 7 kilogramos. O sea, si nosotros despejamos acá, tendríamos 7 kilogramos entre el volumen. Y al despejar el volumen, esto va a ser 7 entre 3500. Y este resultado da 0,02 metros cúbicos. O sea, este es el volumen de la esfera de vidrio. Y a partir de esto vamos a calcular el volumen desplazado, porque nosotros sabemos que el volumen desplazado es el 60% del 0,6 veces el volumen total. Y si nosotros reemplazamos acá, tendríamos 0,6 por este 0,002 y nos da un valor de 0,0012 metros cúbicos. Ese es el volumen que está sumergido. Y entonces ahora con esto sí podemos calcular la fuerza de empuje. Porque la densidad que nosotros debemos ocupar, recuerden que para el empuje va la densidad del fluido que está inmerso, o sea, la densidad del aceite, y el volumen desplazado que acabamos de calcular era 0,0012 metros cúbicos. O sea, reemplazando, tendríamos 900 kilogramos por metro cúbico por 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración de gravedad, y por estos 0,0012 metros cúbicos, y el resultado del empuje va a ser de 10,8 newton. Y entonces con esto ya estamos a un paso, porque podemos encontrar rápidamente la tensión. Si tenemos la fuerza de empuje y tenemos el peso, podemos despejar de esta misma ecuación y vamos a encontrar que la tensión es el peso menos el empuje, o sea 70 newton, menos los 10,8 newton, y ese resultado nos va a dar 59,2 newton. Y bueno amigos, espero que este problema haya sido de ayuda y les plantearé una pequeña variación de la que espero su respuesta en los comentarios. La pregunta es: ¿cuál sería el valor de la tensión y la fuerza de empuje si en vez de aceite fuera agua de mar cuya densidad es de 1024 kilogramos por metro cúbico? Eso sería, chicos. Cualquier cosa me escriban y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.